Hechos capítulo 3. Una de las cosas que debemos de anhelar como iglesia de Cristo es recuperar los pilares que le dieron la victoria a la iglesia del principio. Usted sabe que el Señor, cuando comenzó la iglesia, levantó apóstoles, y una de las primeras cosas que hizo es, primer pilar, darle, por supuesto, la mente apostólica, porque la mente apostólica iba a marcar la diferencia dentro de la iglesia. El hecho está que la iglesia empezó así. Dios dice que desde los 70 llamó a 12 y los llamó apóstoles y les dio una mente, ¿verdad?, apostólica, la que iba hasta el final de los tiempos, la que iba a prevalecer. Y así le dio otros pilares. Por eso, cuando uno estudia el libro de los Hechos de los Apóstoles, se da cuenta del por qué la iglesia podía soportar las pruebas, de por qué la iglesia podía soportar las luchas y hasta la muerte. Nosotros vemos, hermano, cómo murieron muchos de los hijos de él. Unos fueron muertes atroces, tremendas, públicas, en gran manera. Y vemos que era una iglesia que, hermano, pujante en gran manera. Pero yo, estudiando este libro de los Hechos esta semana y compartiendo también con los de las Toninas, es impresionante porque me daba cuenta yo la necesidad que hay de recuperar estos pilares que el Señor dejó. Claro, uno de los primeros pilares que debemos de recuperar es el altar. El altar, que significa restaurar la presencia de Dios en nosotros. Si nosotros recuperamos el altar, la presencia de Dios, cambia la vida en gran manera. Porque cuando uno tiene la presencia de Dios continuamente, constantemente, entonces es más difícil que uno recaiga. ¿Por qué? Porque puede afrontar las luchas, las peleas y las guerras y puede ganarlas. Por eso le decía Moisés al Señor: si tu presencia no va conmigo, yo no quiero ir a la guerra. Y esa es una de las cosas tremendas. Si la presencia de Dios no va con nosotros, no tratemos de afrontar una situación que puede desequilibrarnos. Eso sí, para recuperar el altar es necesario aprender que de tanto en tanto, escucha, esto es muy importante, hay que arrepentirse. No hacerse cristiano, eso solo se hace una sola vez. Pero uno puede de tanto en tanto examinarse, y por eso la Santa Cena es clave, porque en la Santa Cena uno se examina y le pide perdón al Señor para santificar ese momento y así, de esa manera, participar dignamente. Porque nadie de nosotros es digno, el único digno es el Señor Jesucristo. Pero cuando usted se arrepiente en ese instante, entonces es como que se reconcilia. Por eso es que la Santa Cena es tremenda. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque el arrepentimiento es la puerta para recuperar los pilares que tenía la iglesia del principio. Por eso es que usted, cuando mira la iglesia del principio, se impacta. Se impacta de los jóvenes, se impacta de los ministros, se impacta de los diáconos. Como un Esteban, hermano, que hacía que hasta los dientes le rechinaran a los fariseos de la palabra que tenía. Un diácono. Usted encuentra diaconisas, usted encuentra mujeres como Juana, usted encuentra mujeres como Febe, usted encuentra mujeres como María, etcétera, que eran gente, hermano querido, pujante, y que uno dice: Dios mío, qué tremendo. Encuentra varones y un montón de experiencias que uno dice: qué bárbaro, cómo esta iglesia vivió una tremenda persecución y vivió avivada en todo el sentido de la palabra.
Es que cuando uno estudia el libro de los Hechos impacta de eso. ¿Por qué le digo esto? Porque el arrepentimiento es esa puerta tremenda. Por eso Pedro, en el libro de los Hechos capítulo 3, versículo 19, dice así, porque es Pedro el que está hablando ahí. Dice, por tanto, arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos, esto me llamó la atención, que tiempos de refrigerio vengan de la presencia de Dios. ¿Oyó esto? El arrepentimiento trae tiempos de refrigerio. Mire, un refrigerio es el que te hace esperar el plato fuerte que tienen preparado para ti. Cuando uno, ¿verdad?, hace, hermano, un refrigerio porque tiene hambre, ¿verdad?, es porque va a venir a comer después la comida tremenda, ¿o no? Entonces, lo tremendo es que acá dice que cuando uno tiene un arrepentimiento, tiempos de refrigerio vienen a uno. ¡Wow! Qué impresionante, ¿no? Quiere decir que usted tiene que estar preparado en ese tiempo para que pueda así de esa manera tener tiempos de refrigerio. No hay cosa más bonita que estar así, porque uno ya es como que se siente estable, ¿no? Mire, esto es tremendo. Lo impresionante que yo miraba es que el arrepentimiento significa cambio de mente. Quiere decir que cuando tú te arrepientes, hay un cambio de mente. Esto quiere decir que cada vez que hacemos ese acto de arrepentirnos de algo, la señal será que has cambiado pensamientos para mejorar el estilo de vida. Se va a notar, porque arrepentimiento significa cambio de mente. Es decir, van a cambiar pensamientos quizás negativos y se van a elevar otros pensamientos mucho mejores, que te va a dar un mejor estilo de vida. Entonces, el arrepentimiento nos lleva a restaurar el altar personal con el Padre. ¿Para qué? Para que recuperemos todo lo que se ha perdido. Porque hay cosas que se han perdido dentro de la vida, hermano, como el pródigo. El pródigo, vemos nosotros, hermano, que perdió todo. Lo lindo es que después lo recuperó a través del arrepentimiento. Se lo restituyeron después. Mire, si usted se pone a pensar, póngase a pensar un día. Yo hace muchos años lo hice, un día. Me puse a pensar un día y como que el Espíritu Santo me llevó y me dijo, piensa. Un día a solas con el Señor, metido con el Señor, me dijo, quiero que pienses, sentí que me dijo eso, ¿cuántas cosas has perdido por no haber hecho actos que podrían verte bendecido en gran manera? ¿Sabe cómo lloré ese día? Y me acordé de lo que perdí allá en aquel país, lo que perdí en el otro, lo que perdí por no haberte obedecido un pedacito ahí, Señor, por no haber hecho caso a veces de lo que tú me dijiste que hiciera, porque tuve miedo en afrontar esa situación. ¿Te acordás? Y así de esa manera decía yo, qué tremendo. Si yo, por ejemplo, hubiera, hermano querido, obedecido a mi alma, a mi voz, quizás no estuviera acá en la Argentina. Quizás no hubiera tenido el deleite de conocerlo a usted, quizás mucho más abundante, de conocer provincias, discípulos, iglesias, gente que se ha metido en nuestra cobertura, gente que está en nuestra cobertura, bendiciones enormes, sorprendentes, pero como usted no puede imaginarse, si aquel día no hubiera obedecido la voz desquiciada para muchos, porque muchos hubieran dicho, pero ¿cómo obedeciste? ¿Cómo te quedaste? Porque tuve el ofrecimiento de irme de este país, tuve el ofrecimiento de irme y fue algo tremendo, porque me quedé hace 20 y pico de años, en esos años que podía haberme ido. Sin embargo, Dios en su misericordia me ha mostrado eso, pero hay otras cosas que uno se pone a pensar y dice, ¿cuánto tiempo
perdí pudiendo haber servido más, pudiendo haber hecho más para ti. Y no lo hice en mi juventud, teniendo la fuerza, la fortaleza, la destreza, porque uno cuando es joven tiene la fortaleza, la destreza, pero tremendo. Y esto es que he peleado, por supuesto, la batalla, he estado en las montañas, en lugares hóspitos, en lugares cualquiera, pero a veces me he puesto a pensar en eso. Lo triste es que muchos altares están destruidos. Y esa es la razón del por qué no se puede recuperar otro de los grandes pilares que el Señor le dio a la iglesia. Y uno de los grandes pilares que el Señor le dio a la iglesia, otro de los pilares que le dio fue el poder. Tú y yo tenemos poder. Sí, dice alguien, sí. La iglesia ha perdido el poder contra los demonios, contra los espíritus, contra los ataques del enemigo, contra, hermano, los temores que él provoca para ver si te tiene encarcelado o preso. Mire, el poder se perdió. Por eso es que dice la Biblia, en algunos por supuesto, por eso dice la Biblia en Hechos 1:8, dice, pero recibiréis poder. Oiga, cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Oyó? Este poder es un poder general de la autoridad máxima para que el apoderado pueda actuar con autoridad frente a todo lo que pueda afrontar espiritualmente. Tú eres el apoderado, yo soy el apoderado, porque tú y yo tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Y al tener el Espíritu Santo de Dios en nosotros significa que te apoderan. Te dice, te doy un poder para que puedas hacer esto. Wow. ¿Por qué la iglesia? Tú no puedes testificar si no tienes poder. Tú no puedes pararte en una plaza si no tienes poder. Tú no puedes hablar con la autoridad que hablas si no tuvieras el poder de Dios. Porque el poder de Dios es el que impacta los corazones, es el que impacta las vidas, es el que trae la unción fresca, es el que da la revelación, el poder que hace que las personas cambien y sean transformadas. Tú y yo no podemos testificar en Jerusalén, en tu casa, quiere decir eso. Tú no puedes testificar en tu casa si no tienes el poder, porque hay otros espíritus que son más fuertes. Pero si tú tienes el poder más fuerte, que es el del Espíritu Santo, entonces tienes el poder para testificar en Jerusalén. En Judea, quiere decir a los vecinos. En Samaria, a las ciudades y hasta los confines de la tierra, en los países. Entonces el poder es clave, no perderlo. Por eso cuando uno se da cuenta del poder que ha perdido la iglesia, mira cuál es la razón del por qué no puede contra espíritus inmundos. Mira, hermano, hay otro versículo que nos habla de este tremendo poder que nos han dado, que nos han hecho que nos apoderemos de él. Mire este versículo, a ver si se le hace vida. Lucas 10, especialmente aquellos que están pasando momentos difíciles. Lucas 10, 19. Mirad, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes, eso implica diablos, y escorpiones, demonios, y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. ¿Oyó eso usted? Sobre todo, no sobre una parte del reino del enemigo, sino sobre todo. Hay una autoridad delegada. Tú eres, hermano, el propietario de eso aquí en la tierra porque te lo dio el Señor. Es decir, tú eres, hermano, el que Dios le ha dado ese poder. Tú eres el apoderado. Y eso es lo que ha perdido la iglesia.
La iglesia ha perdido ese poder, por eso teme a esto, teme a lo otro, teme a los virus, que no es malo ser prudente, sabio, inteligente, innegablemente, ser precavido y hacer todos los protocolos que tienen que hacerse, innegablemente que sí, pero tú y yo estamos protegidos por Dios, que si te toca irte, te va a tocar irte aunque hagas lo que hagas, porque Dios ya con nosotros ya tiene asegurado un futuro. ¿O no? Sí, él ya tiene. Dice la Biblia que pregúntame, dice el Señor en un versículo, pregúntame acerca del futuro de mis hijos. ¿Acaso no lo sé yo, pues? Sí, lógicamente tampoco va a ser imprudente y dice, sí, entonces, no estoy hablando de eso. Pero sí debemos de entender de que nosotros tenemos el poder para manejar los ambientes. Es como un espíritu. Un espíritu fuerte es tan tremendo porque puede dominar una casa, un ambiente. Por ejemplo, si usted entra a una casa donde hay espíritus que se mueven, cuando usted llega, los espíritus esos se sujetan a su espíritu porque usted está manejando el poder de Dios en usted. Los espíritus conocen quién tiene autoridad y quién no la tiene. Y ellos saben que cuando llega una autoridad, hermanos, se esconden. ¿Por qué? Porque llega un espíritu superior. Pero si no hay un espíritu superior, ese espíritu puede incluso anular a todos los de la casa. Es decir, para entenderlo mejor, ¿verdad? Cuando una autoridad, como padre o madre que tiene la autoridad de una casa, por ejemplo, tiene temor de algo, si este papá o mamá habla y dice, no, aquí creo que este es el diablo, usted, ay Dios mío, los que están debajo de él tienen temor, tienen miedo. ¿Por qué? Porque ese espíritu fue ya dominado por otro espíritu, el espíritu superior, el espíritu que tiene el dominio. Y es tremendo cuando, hermano, uno entiende eso. Los demonios saben, a veces, mire, ha pasado de que hay gente que está endemoniada en una casa y llega uno con un espíritu superior activado por el Espíritu Santo, innegablemente. Cuando llega, la gente, automáticamente hay liberación. Porque el espíritu se somete. Por eso es que cuando usted mira caminar a Jesús en el libro, en la Biblia, usted note que los demonios ni siquiera él había hablado. Y ya decían, ¿por qué nos atormentas? ¿Cómo? Porque nos atormentas. Su presencia era tremenda en ese aspecto. Y nosotros debemos de aprender que usted y yo somos apoderados de esto. Hay un poder y autoridad delegada para ejercer y vencer a todo poder del enemigo ya derrotado en la cruz del Calvario. Recuerde que el enemigo ya está derrotado. Usted solo tiene que poseerlo nada más, esa victoria. Lo triste es que las tradiciones humanas y algunas evangélicas le han hecho creer a la iglesia que ya no puede recuperar el poder una persona. Y muchos, hermanos, lo triste es eso, y muchos valores que han perdido. Le dicen, tú ya no puedes recuperar ese poder. Tú ya no puedes recuperar los valores. Incluso se han inventado leyes que le han robado la felicidad a muchos llamados del Señor. Muchos llamados del Señor que, hermano, que han caído. A muchos les han hecho creer, hermano, que por ciertos pecados ya no pueden ejercer los dones, ya no pueden ejercer los ministerios, ya no pueden ejercer el servicio a Dios. Esa es una gran mentira del diablo. Porque se han inventado leyes los hombres para que estos tremendos siervos de Dios, hermano, como los pródigos que han regresado a la casa, no puedan ejercer. Porque hay pródigos que están ahí que nunca se salieron de la casa, pero siempre en la casa vivieron miserables. Siempre en la casa vivieron sin tener, hermano querido, la bendición de disfrutar al Padre, como el pródigo de la casa. Que cuando llegó el pródigo ya restaurado, arrepentido, hermano, ¿qué pasó? El padre le restituyó todo. Primero le puso anillo, que es la reconciliación, después le dio su cobertura, lo cambiaron, lo hicieron todo y después le dijeron, ahora a gozar.
El otro se miraba raro, porque cuando la gente llega del mundo, hermanos que eran del mundo, se siente raro. ¿Será que sí, lo van a juzgar? ¿Acaso al pródigo no lo juzgaron, pues? Su propio hermano dijo: ya viene este sinvergüenza otra vez, quizás a traer el dinero de mi papá. Los primeros que lo van a juzgar son ellos. Y las leyes que se han inventado, las tradiciones humanas, ha perdido que yo estoy restaurando un montón que está tirado en el camino. Por la misericordia de Dios, Dios me ha permitido restaurar un montón de tremendos siervos de Dios que ahora están activados, tomando otra vuelta, hermano, y ahora con mucho más fuerza, porque están agradecidos que el Señor les ha perdonado. Porque la verdad que el que perdona es Dios. Pero muchos, hermanos queridos, han menospreciado a estos tremendos varones del Señor o mujeres. Lo tremendo es que eso es una mentira y un gran engaño del diablo, porque los dones y los ministerios, dice la Biblia, que dice, son irrevocables. ¿Oyó eso? Y eso es lo que el diablo no quiere que tú sepas. Que los dones y el ministerio son irrevocables. Claro, recuerde, los pilares que Dios da o los regalos que Dios da, no los quita, a menos que tú lo entregues o no los quieras ejercer. Si tú no los quieres ejercer, Dios no te va a decir nada. Ese es problema tuyo. Después te lo va a reclamar innegablemente, decir: ¿por qué no lo usaste? ¿Por qué no ejerciste? ¿Por qué no actuaste si yo te llamé a ti? Y ese es uno de los versículos que ahora se me viene, que uno de los versículos que hace años se me dijo a mí, hermano, claramente me dijo a mí, como lo que le dijeron a Pablo. Pablo decía, ese versículo es tremendo en la Biblia, el lenguaje actual, después lo busca, porque yo no quería ya salir así a los países, a las ciudades, a las provincias. Ya no quería, yo quería quedarme en un solo lugar y quería estancarme un poco sobre muchas cosas. Y una madrugada me pegó una cuadrada del Señor tremenda. Y me dijo estas palabras, como se las dijo a Pablo. Dice Pablo: pobre de mí si yo no predico el evangelio. Dice ese versículo en la Biblia, lenguaje actual. Pobre de mí si yo no predico ese evangelio. No se me dijo que lo hiciera, sino que se me ordenó en el pasado eterno para que lo haga, truene, llueva o relampaguee. No hay problema que te pueda detener. Y Dios mío, dije, ahí, hermano, me cayó el rema y sigamos ahí, organicé todo de una vez. ¿Me explico lo que le quiero decir? Porque los dones y el ministerio son irrevocables, pero si tú quieres entregarlo, Dios lo va a tomar. Si tú no quieres ejercerlo, tampoco Dios te va a obligar, pero sí te va a repercutir en la vida espiritual y vas a sufrir. Es que esto es lo tremendo. Ahora, hermano, mire, como dijimos, entonces, el arrepentimiento es la puerta para recuperar los pilares que tenía la iglesia del principio. Si usted se arrepiente con todo el corazón, con todo el alma, y quizás, hermano, el enemigo lo engañó, quizás cayó en pecado, quizás algo pasó en su vida, arrepiéntese y Dios tendrá y será amplio para perdonar. Así dice la Biblia. Eso sí dice la Biblia. Ahora, otros pilares que hizo que la iglesia del principio marcara la diferencia, lo podemos ver en Hechos 2. Quiero que vayamos ahí. Ahí vamos a ver algunos pilares en estos versículos del 42 al 47. Hechos 2, 42 al 47. Oiga, primero, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión 2, al partimiento del pan 3 y a la oración. ¿Oyó eso? Esto hay que ir despacito. Primero me impactó porque dice, y se dedicaban continuamente a la enseñanza apostólica. Esto quiere decir que
ininterrumpidamente, sin parar, se dedicaban a la doctrina, al discipulado apostólico. Eso quiere decir eso. Ininterrumpidamente se dedicaban a la enseñanza. Esto quiere decir que esa iglesia estaba atento a la doctrina apostólica. Yo creo, hermano, que la iglesia que tiene doctrina apostólica difícilmente será confundida y desviada de la verdad. ¿Por qué le digo esto? Porque muchos, al no tener continuidad doctrinal, están siendo arrastrados incluso a leyes como los Gálatas. Al no tener doctrina, esto quiere decir que hay gente que nunca se metió la doctrina al corazón, porque ahora los va a ver judaizándose. Digo, Dios mío, yo he conocido gente muy inteligente, hermano, pero me di cuenta que la inteligencia la tenían en la cabeza, no en el corazón. Porque si hubieran tenido realmente la doctrina metida en su alma, en su corazón, no estuvieran ahora guardando el sábado. Y ni siquiera hay gente que está guardando el sábado y ni siquiera sabe lo que repercutía guardar el sábado. Dios mío, hermano, hay que leer la Biblia. Porque hay gente que no sabe qué es lo que está practicando. Otros están volviendo a la ley. Otros ya hasta usan kipa, hermano. Imagínense, sin ser judíos. Hay gente que está volviendo porque hoy más que nunca hay una proliferación tremenda de espíritus. Porque la Biblia dice en 1 Timoteo 4, dice claramente, y el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos vendrán doctrinas de demonios y doctrinas, hermano, que también desviarán de hombres, desviarán a muchos que están titubeando. Hoy usted se asombra de personajes, de gente que estuvo un día arrodillado en el altar, que estuvo, hermano, mamando la doctrina del Señor, y ahora están como los Gálatas. Los Gálatas dice que experimentaron el evangelio apostólico, no de uno, del apóstol Pablo, el perito arquitecto de la iglesia. Y dice que, hermano, después llegó alguien más y los torció, porque hay gente que anda escuchando, hermano, hasta el diablo mismo. Sí, porque no está seguro, no tiene convicción, no tiene certeza, no tiene, hermano querido. Cuando tú tienes una convicción sobre algo, la convicción es lo que te va a permitir, hermano, seguir adelante con pasos firmes. Eso te va a permitir que tú, hermano, encuentres una estabilidad emocional, una estabilidad espiritual. Hay gente que no tiene una estabilidad espiritual. Por eso, hermano, cualquier cosa, cualquier corriente lo agarra. De repente aparece otra corriente y va sobre esa corriente. No sabe porque no tiene conocimiento bíblico, porque el conocimiento bíblico está acá. Y el Espíritu Santo es el que nos hace a nosotros, hermano, caminar de una manera especial. ¿Por qué? Porque Él dice, es necesario que yo me vaya, dijo Cristo, para que el Espíritu guíe a toda la verdad y a toda la justicia. Quiere decir que el Espíritu Santo es el que nos va a guiar a que aquello que estamos escuchando es verdadero. Pues si eso es verdadero, yo voy a seguir lo verdadero. ¿Me explico? Si yo sé que tengo un buen maestro, un buen pastor, un buen evangelista, un buen maestro, un buen apóstol, un buen profeta, bueno, entonces usted afírmese en esa doctrina, porque esa doctrina que le está enseñando ese líder, de seguro está en los cánones que Dios ha establecido en su palabra. Entonces yo me voy a empapar de ese líder, me voy a empapar de ese hombre de Dios, porque yo he recibido confirmación de que ese hombre es de Dios. ¿Me explico? Por lo tanto voy a seguir esa convicción. Hombre, digo, hombre que se equivoca, hombre que lo puede alcanzar el pecado, hombre que no es perfecto. Pero tú tienes el Espíritu Santo para saber si ese hombre es de Dios. Esto es como cuando David, hermano, cayó, los ancianos de ese entonces, hermano, y que él cometió cosas atroces, sabían que David era el rey. Y que en algún momento el Señor lo iba a restaurar en toda la totalidad. El hecho está que lo restauró, etcétera, lo que usted quiera. Pero ellos tenían la convicción de que ese hombre era el hombre de Dios.
Y que ese hombre tenía un corazón íntegro. Es decir, no tenía un corazón dividido, sino que a veces, hermano, la carne le ganó en su momento, pero después se estableció como un hombre, hermano, íntegro delante de la presencia del Dios del cielo. No sé si usted me entiende lo que trato de decirle. Pero es importante que entendamos que la doctrina del Señor es muy importante. Esta iglesia tenía ese principio. Yo creo, hermano, que si esta iglesia hubiera sido carnal cuando cayó Pedro, cuando blasfemó Pedro, cuando habló en contra del Señor, cuando maldijo al Señor con malas palabras, hubiera dicho, si este es el apóstol, mejor nos vamos de la iglesia, ¿o no? Desaparecemos. Porque ¿quiénes estuvieron a la par o al pie de la cruz? Las mujeres. Todos los apóstoles se fueron. Ahí hubiera sido terrible, ¿no? ¿Dónde están los apóstoles? ¿Y aquí qué hacemos nosotros? ¿Y quiénes estaban? Las mujeres. Porque las mujeres son las que han sostenido siempre a los ministerios. Entonces yo creo que la iglesia que tiene doctrina, repito, apostólica, difícilmente será confundida y desviada de la verdad. Mire, le digo esto porque muchos están ahora desviados, pero desviados totalmente. Están siguiendo un evangelio mezclado. Y a Dios no le gustan las mezclas. O vives la gracia o vives la ley. Porque la ley es buena, la ley es espiritual. La ley, hermano querido, es algo extraordinario, que dice la Biblia que el que quiera vivir por ella puede vivir, pero el día que falle un mandamiento, ese día le cortan la cabeza o hay que apedrearlo. Y yo creo que nadie es más grande que Moisés, que quiso vivir la ley. Y cuando falló una vez, le dijeron, no, Moisés, no podés entrar a Canaán porque fallaste. Pero una vez, Señor, sí, pero en las leyes una vez. En la gracia puedes alcanzar misericordia. Lo triste es que otros, dice la Biblia, han gustado la buena palabra de Dios que les hemos dado, pero al no tener continuidad, cayeron bajo juicio para no ser, y oiga, esto me impactó, para no ser renovados. Wow. Hebreos 6, léalo en su casa, del 5 al 6. Dice que estos gustaron la buena palabra de Dios. La gustaron. Es decir, la probaron, hermano, pero al no tener continuidad. Porque yo creo que lo que usted y yo debemos de pesar no es tanto el principio de una persona, sino el final de una persona. Usted puede ver una persona al principio de domingo, que es una fogarata, pero hay que ver el resultado final de esta persona, que eso es lo que tenemos que evaluar. No evaluemos los principios, porque hay gente que se queda en el pasado, en el recuerdo del pasado, que el pasado fue mejor. No, 1000 veces que no. El presente es mejor, el futuro es mejor. ¿Me entiende lo que trato de decir? Otro pilar que la iglesia debe de recuperar, número 2, es la comunión. Oh, eso es tremendo. Hechos, vamos a Hechos 2 otra vez. Hechos 2, capítulo 42. Ya dijimos, y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, oiga, a la comunión. Ahí está, mire. La iglesia debe de ser unida. ¿Por qué? Porque la unidad destruye la división. ¿Por qué? Porque todos van a parar y todos van para un solo objetivo cuando hay unidad. Entonces, cuando hay unidad dice, no, vamos a un solo objetivo. Y esta iglesia tenía eso, hermano. Esta congregación a mí siempre me impactó desde que leí la Biblia por primera vez. Siempre me impactó que dice que esta congregación del principio, escúchelo bien, era de un alma y un corazón. Hermano, se lo leo, Hechos 4:32, mejor. Mire cómo dice, Hechos 4:32. La congregación de los que creyeron allá
Era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino todas las cosas eran de propiedad común. ¿Oyó, hermano? ¿Oyó eso usted? Esto es tremendo cuando uno lo entiende, porque la iglesia debe de ser unida, porque la unidad destruye la división. Es que esto es tremendo, hermano. Esta unidad hacía que los apóstoles, pues cuando hay unidad, hay descanso, hay paz, no hay división. Pero esta unidad hacía que los apóstoles predicaran en otra dimensión de revelación, porque predicaban al Señor Jesucristo. Ya no predicaban a Jesús, sino al Señor Jesucristo. Es decir, al mundo le predicaban a Jesús como lo hacemos nosotros, porque Jesús es el Salvador. Y de ley, cuando hay alguien que no es convertido, uno le habla de Jesús, pero a la iglesia le habla de Jesucristo, es decir, del Señor en otra dimensión. Por eso Pablo decía, para entender lo que estoy diciendo, decía: yo quiero conocer el poder de tu resurrección, porque te conozco como Jesús, pero no te conozco como Señor Jesucristo. Eso es muy distinto. Conocer a Jesús es una cosa, y conocer al Señor Jesucristo es otra cosa. Eso marca la diferencia entre un creyente a otro creyente. Por eso Juan, cuando vio al Señor Jesucristo con los ojos de fuego, cayó muerto, porque ya lo vio en otra dimensión. Por eso miren lo que dice el versículo 33 de ahí de Hechos 4, después que dice ese versículo que eran de un corazón y un alma. Dice en el versículo 33: con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia había sobre ellos. Wow, qué tremendo. El Señor nos ayude, hermano, a alcanzar este nivel a través del discipulado, porque aquí nos está hablando de la dimensión de conocer al Señor. Cuando tú conoces a Jesucristo, Señor de tu alma, ahí cambia la cosa. Por eso es que la iglesia a veces, creyentes en Cristo, se desbalancean porque solo conocen a Jesús. Pero el Señor quiere que lo conozcas a otra dimensión. Yo creo, hermano, que en esta recta final la iglesia novia lo va a alcanzar. Es decir, va a alcanzar un nivel de unción profética tremenda. ¿Por qué le digo esto? Porque el Señor ya se lo prometió a la iglesia novia. A la iglesia novia de este tiempo final, es este versículo, estos dos versículos de Hechos, capítulo 2, versículo 17. Dice así: y sucederá en los últimos días, dice Dios. ¿Oyó? Y sucederá, es decir, está dando por hecho, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, darán mensajes proféticos, dice. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos y mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días, y profetizarán. ¿Oyó? Esto es una activación profética. Primero, si usted nota, Dios va a tratar con la familia. A la familia que vive unida se le activará la unción profética para recibir revelación y saber qué hacer en este tiempo de señales. Por eso dice: y derramaré mi espíritu sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas, y vuestros jóvenes y vuestros ancianos. El combo, ¿no? De la familia, el combo. Imagínense una familia unida a ese nivel. Imagínense, como las hijas de Felipe. Las 4 eran profetisas, no profetas, profetisas. Dios les hablaba. En este tiempo Dios va a hablar por nuestros hijos. Va a hablar a través de mensajes proféticos. Va a haber una activación, que de repente va a aparecer tu hijo
yo he oído testimonios de hermanos, ¿no? Que el niño le ha dicho, mira mamá, esto va a suceder en la iglesia, mira, esto y esto y esto, y dice, y él no sabe nada, ¿cómo me dijo eso? Esto va a suceder con Julano, mira, no sé por qué, papá, ¿cómo? Porque la activación profética se va a dar. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, darán mensajes proféticos. O sea, conocerán, porque en el espíritu de él o en el espíritu de ella, el Espíritu Santo va a poner palabras. ¿Qué es lo que quiere decir allí? ¿Ah? Y esto es tremendo. Entonces, este pilar de unidad y comunión hará que nuestros jóvenes, ancianos, siervos y siervas se activen proféticamente, es decir, que hablen de parte de Dios para alertar, porque va a venir una unción, especialmente la unción de Isaacar ya está, ¿ah? Que era una unción, hermano, que conocía los tiempos y qué debería de ser y qué debería de hacer Israel para afrontar la vida. Y en este tiempo Dios va a usarnos a nosotros para advertirle a la iglesia, para decirle a la iglesia qué es lo que está pasando en el ámbito profético, en el ámbito de la palabra. Y eso es claro, ahora Dios está hablando muy fuerte, hermano. Otro pilar que menciona Hechos 2, ahí, versículo 42, dice, y se dedicaban a la comunión, al partimiento del pan, ¿oyó? Al partimiento del pan. El partimiento del pan nos habla de la Santa Cena. Oh, qué tremendo, mire. Aquí dice que era continua. Escucha esto, por favor. Que era continua, no solo cada mes. ¿Por qué? Porque este acto, este misterio es muy significativo para el alma, el cuerpo y el espíritu. La iglesia se inventó que cada mes tendría que ser, o cada domingo, o un domingo. No, usted puede hacerlo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, porque cuantas veces usted quiera, porque esto lo dejó el Señor exclusivamente para que nosotros nos reconciliáramos constantemente con Él, estuviéramos en comunión. Hermano, la iglesia necesita recuperar este pilar. Pero no solo como un acto monótono o religioso, sino como una realidad que está ante el tribunal del Espíritu Santo de Dios. Es que hoy la Santa Cena se hace muy como religiosa, es decir, participar, ya está, vamos a la Santa Cena, ya está, comamos pan y tomamos un poquito de vino y después nos seguimos tomando todo el vino que se quedó. ¿Me entienden lo que quiero decir? A veces estamos en ese pensamiento, nada más. Pero la Santa Cena es algo tremendo, hermano. Porque está tratando con nuestro cuerpo, con nuestra alma, con nuestro espíritu. En la Santa Cena se puede recibir vida, sanidad, se puede recibir liberación, se puede recibir muchas cosas. La Santa Cena es algo tremendo, es algo extraordinario, porque estamos recordando la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es algo, hermano, que va a otro nivel. Cuando lo hacemos como debemos de hacerlo, con la reverencia que tenemos que hacerlo, ténganlo por seguro que Dios se va a mover. Y estos partían el pan, hermano, la Santa Cena en los hogares también. Más adelante vamos a ver otro partimiento de pan, pero ese es para comunión. Otro pilar que tenía la iglesia del principio, y este es tremendo, era la oración. La oración es uno de los pilares más tremendos. Ahí dice, mire, repito ahora todo el versículo de nuevo. 2:42. Y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. ¿Oyó? Wow, esto es tremendo, hermano. Y a la oración. ¿Oyó? Creo que este pilar hay que recuperarlo. ¿Por qué? Porque no solo se trata de orar. Escuche esto que me revelaba el Señor, hermano, acerca de esto. Oiga esto. Mientras meditaba en este versículo, me decía el Espíritu en mi corazón, me decía, no solo se trata de orar con el entendimiento,
sino que hay que orar con el Espíritu, es decir, en otras lenguas. Porque si no, la oración no sería completa. Wow, bueno, hay que leerlo, mejor no, esto es tremendo. Hechos 2:42 ya lo leímos, ¿verdad? Mire 1 Corintios 14:15. Mire cómo dice. Aquí hay dos pilares que va a mencionar, pero vamos a tratar uno primero. 1 Corintios 14:15 dice: entonces, ¿qué? Oraré con el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento. El otro pilar: cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Oh, qué tremendo, ¿no? Yo creo que muy pocos creyentes en la historia de la iglesia han cantado en el Espíritu. Muy pocos. Contados, creo yo, hasta con los dedos. Sí. Cantar en el Espíritu, en lenguas, es tremendo, hermano. Bueno, a mí me ha pasado muchas veces. Yo creo que este pilar hay que recuperarlo. ¿Por qué? Porque está incompleto. Hoy la mayoría de la iglesia no habla lenguas. La mayoría de la iglesia no habla lenguas. Ni siquiera les interesa el ministerio del Espíritu Santo en el cual estamos viviendo. Nosotros estamos en la era del Espíritu. Estamos en la dispensación del Espíritu que va junto con la gracia. Porque es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga y os guíe a toda la verdad hasta los confines del mundo. Hoy es el tiempo del Espíritu Santo. ¿Y dónde está? En las iglesias está enmudecida esa palabra. Muchas iglesias ni siquiera se acuerdan que hay Espíritu Santo. Sí, hermano, es una verdad, lo digo por experiencia. Este pilar es tremendo, hermano. Por lo tanto, la comunión con Dios no está en toda su totalidad completa. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, quiero que se lo voy a leer el rema que yo vi, porque oiga lo que dice la Biblia en 1 Corintios 14:2. Dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. ¿Oiga usted? Quiere decir que no solo te puedes comunicar con Dios en el entendimiento con la oración que haces, pero si lo haces en lenguas estás completo. ¿Entiende eso usted? No sé si usted lo entiende. Porque el que habla lenguas habla a Dios. Solo Dios le entiende. Que esto es tremendo cuando si usted lo capta. Repito, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Oh, qué tremendo, hermano. Yo casi todos los días hablo en lenguas. Me deleito en cada culto, en mi casa, donde esté. No, es algo que más cuando leí esto, dije, Dios mío. Mire el otro versículo que leí. Y este sí, es más lindo todavía. Porque es como que uno dice, Dios mío, qué tremendo activar. Bueno, yo toda la vida las he activado, pero una noticia mejor para la iglesia. Miren lo que dice el versículo 4 de 1 Corintios 14. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Oiga, el que habla en lenguas, escuche bien, a sí mismo se edifica. ¿Qué quiere decir eso? El que habla en lengua se edifica a sí mismo, es decir, se está construyendo a sí mismo. Cuando tú hablas lengua, estás construyendo tu espíritu, tu alma. ¡Wow! Porque es como construir un edificio. Edificar es como construir un edificio. Y cuando tú hablas lenguas, te edificas. Hermano, qué tremendo herramienta tiene la iglesia.
Aquellos que han dejado de hablar lenguas deberían de volver otra vuelta a decir: Dios mío, ten misericordia, Señor. De verdad hablé una palabra. Hermanos, métase, porque ese es el bautismo con el Espíritu Santo. Vamos a estar, hermano, por eso cada año vamos a estar, como lo hemos hecho, orando siempre por el bautismo del Espíritu Santo, por aquellos que todavía no lo han manifestado, porque lo tienen, pero tienen que manifestarlo. Tienen que manifestarlo. ¿Por qué? Porque es una herramienta. Ya la leyó usted aquí. Con lenguas hablas con Dios directamente. Y eso es lo que el diablo no puede saber cuando tu espíritu habla en la necesidad que tiene. Eso no puede saber el diablo, porque solo Dios lo entiende. ¿Qué habla Dios? Es que eso es muy profundo para entenderlo. O sea, es muy profundo, digo, mejor dicho, para percibirlo. Tú hablando directamente con Dios a través de ese lenguaje, y hablamos así por la guerra que hay espiritual. Es como los países usan el lenguaje de los nativos para comunicarse con los que están ahí en la guerra por los satélites que agarran todas las voces. Y entonces usan lenguajes nativos de tribus para que no entienda el enemigo. Y es lo mismo con Dios, hermano. Así lo hace el Señor. Qué tremendo cuando uno puede percibir esto que le estoy diciendo acá. Y te estás construyendo a ti mismo, hermano. Wow, ojalá usted active el hablar en lenguas. Él active lo más y más para que se construya su vida. Y esa va a ser la razón del por qué usted tiene más fuerza, más empuje, más ganas de servir al Señor. Porque está construyéndose, pues. Wow. Otro pilar que han perdido muchos creyentes es congregarse. Aquí dice, mire, por eso muchos han perdido fuerza, han perdido alegría, han perdido entusiasmo. Hechos lo dice, Hechos aquí, Hechos 2:46. Estamos estudiando esto. Hechos 2:46, mire qué tremendo. Vamos a ver. Hechos capítulo 2:46. Mire cómo dice. Escúchelo. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Ahí es otra cosa. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Oyó eso? La iglesia del principio se congregaba y tenían los hogares abiertos para compartir con humildad y con sencillez de corazón. ¿Oyó eso? Con sencillez de corazón, en otras palabras, nos habla de creyentes no complicados. Cuando alguien es sencillo de corazón, no es complicado. Pero hay gente que es complicada, hermano. No puede uno ni hablar con ellos porque todo lo complica. Pero esto dice que comían, disfrutaban con sencillez de corazón. Es decir, se invitaban los unos a los otros, no para chismear ni hablar mal de otro, sino para, hermano, vivir de una manera alegre y feliz, entusiasta. Aquí dice, mire, continuamente, eso quiere decir ininterrumpidamente, no interrumpían eso, porque la Biblia dice claramente, no dejando de congregaros. Mire, cuando un creyente no es complicado, la vida se torna más alegre, se torna más fácil, sencilla, y lo más tremendo, todo le fluye. ¿O no? Ay, Dios mío, a mí me choca la gente complicada, hermano. Y tengo que aguantarla como pastor. Digo, Dios mío, ay, Padre, pero de verdad, porque le es difícil ceder. Vio que aquí hay gente que se complica por todo, hermano. Todo le complica. En cambio, una persona complicada, una persona complicada también le pone atención a todos los detalles. ¿Ha visto esa persona complicada? Todo, claro, algunas veces es para bien y está bien, no hay problema. Pero por lo general es para angustiarse.
La gente complicada se angustia, porque todos los detalles, está bien. Hay cosas que yo soy muy detallista, hermano, le cuento. Pero en cuestiones de complicaciones me descomplico rápido. Yo soy detallista, téngalo por seguro, y ordenado, disciplinado, todo lo que usted quiera. Yo con mis ojos cerrados sé dónde están los lapiceros de mi casa, por ejemplo. No los puede tocar ni siquiera el niño, porque ya sabe que si los toca, cobra. Entonces ya este niño chiquito ya sabe que esos lapiceros que están ahí, que son para trabajar para su papá, eso no se toca. Y está ahí, y a veces cuando intenta, ya sabe que no puede ni intentarlo. Y les he enseñado a todos mis hijos y lo han respetado tremendamente. Y pueden hacer relajo de otras cosas, romper otras cosas, lo que quiera. Pero eso de trabajo de su papá, donde es las Biblias, donde es, la puedo dejar ahí, pero otro libro lo pueden romper. Pero ese libro que está en ese escritorio, saben ellos que no lo pueden tocar, porque es algo sagrado para su papá. ¿Me entiende? Yo soy así, pero no soy una persona complicada. No me gusta ser complicado. ¿Por qué? Porque eso angustia. Eso angustia la vida de la persona. Y se te enferma. Entonces hay gente que es bien complicada. Cuidado con eso. Trate de cambiar eso si es que usted puede estar pasando por ese problema. Bueno, termino. Otro pilar que la iglesia debe recuperar y restaurar es la alabanza. El tabernáculo de David, que el Señor mismo dijo allá. Y mire cómo dice acá en Hechos 3:46. Estamos estudiando el libro de los Hechos hoy. Esta predicación al menos. Hechos 3:46 dice así. No, perdón. Sí, Hechos 3:46. No tiene, ¿va? No. Hechos 3:16, digo. Dice, solo mi Biblia tenía, ¿va? No, entonces Hechos 2, perdón, 46 al 47. Día tras día continuaban unánimes en el templo, repartiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, oiga, alabando a Dios, alabando y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día el número de ellos, los que iban siendo salvos. ¿Oyó eso usted? Alabando no solo en el entendimiento, sino en el espíritu, como leímos, ¿verdad? Es un pilar que será clave en la recta final. Alabar es clave para la vida de aquel que ama al Señor. Siempre hay que tener en cuenta la alabanza y la adoración, porque ahí es donde Dios libera. Cuando tú puedes cantar, quebrarte, meterte con el Señor a través de la alabanza, téngalo por seguro que recorres un camino grande en tu corazón. ¿Por qué? Porque si hay estorbos es difícil estar alabando a Dios. Por eso es que cuando la Biblia dice en Hechos 15, 16 al 18, se lo leo, dice, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo que está caído, el tabernáculo de David que está caído, y reedificaré sus ruinas y los levantaré de nuevo, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles que son llamados por mi nombre, dice el Señor, que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. Note, la alabanza y la adoración a Dios va a ser clave para que Dios añada almas a la iglesia. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Alababan, hermano, cuando se alaba, y no importa que no haya músicos en una iglesia, no, depende cómo esté el vaso alabando a Dios, va a marcar la diferencia. Si hay músicos, gloria a Dios, amén. Pero si no, hermano, cuando alguien está cantando y alabando a Dios,
no a sí mismo, ni para que lo escuchen, ni para que lo vean, sino que está alabando a Dios. La Biblia habla de Pablo y Silas, ¿se acuerda usted? Estaban allá en la cárcel y empezaron a cantar himnos a Dios. Dios mío, hermano. Y dice que la cárcel tembló. Los presos, ahí puede aplicar los presos espirituales, ¿no? Se les rompieron las cadenas. Hermano, las puertas se abrieron. Imagínense cómo estaba Pablo y Silas cantando a Dios si no había ni músicos. ¿Qué puede pasar si usted y yo le cantamos al Señor sin música en nuestro hogar? Ya no digamos con música, wow, tiene que ser una bomba. Claro, no hablo de la alabanza para lucir instrumentos o voces, sino de la alabanza que es exclusiva para Dios, como lo hizo Pablo y Silas. Una alabanza tremenda. Yo siempre me pongo a pensar, ¿qué estuvieron cantando ellos ahí? Algunos hemos dicho, será Cristo rompe las cadenas. Y de repente la cárcel tembló, hermano. Qué culto lo que nos falta. Qué pilar es ese, ¿no? Qué pilar es la alabanza y la adoración en nuestra vida. Porque, hermano, cuando alguien tiene estorbos, le es difícil a veces hasta concentrarse. Por eso es que cuando Josué no podía pasar a Canaán, ¿verdad? No podía seguir conquistando reinos. Era porque algo estaba escondido, no podía alabar la persona. Y empezó a llamar a cada tribu, ¿no? Y le ponía, adora a Dios. Y todos empezaron, pero llegó aquel transgresor, el que había escondido, ¿verdad? ¿Se acuerda? El lingote de oro, el manto babilónico. Adora a Dios, alaba a Dios. No podía adorarle. Le dijo, aquí está el clavo. Porque la alabanza libera. Por eso a veces cuando estamos en los cultos, a veces no necesitamos ponerle ya las manos a la gente. Ahí mismo en la adoración y la alabanza libera el Señor. Pero cuando usted canta a Dios, porque el cantar te libera. Es como cuando va la gente a cantar otras canciones, ¿verdad? Del hombre. Se inspira tanto y se enamora uno. ¿O no? Hay canciones bien lindas que le canta el hombre al amor, por ejemplo. Y wow, esas se las aprenden más rápido que los coros de la iglesia. ¿O no? Sí, es verdad. Pero qué lindo es, ¿verdad? Cuando uno viene a adorarle a Dios con todo el alma. Mire, ponga toda su expresión. Porque a veces nosotros en el mundo ponemos toda la expresión que sea y ya no digamos con 2, 3 copitas de vino, 4 ya, wow, ya otra cosa. Ya empieza hasta a despeinarse. ¿Por qué no se despeina acá con el vino del Espíritu Santo? ¿Por qué aquí con el vino del Espíritu Santo no hace ese movimiento que uno hace? ¿No le parece? Así dice la Biblia. No os embriaguéis con vino el cual trae disolución, sino embriagaos. Ahí sí. Con el Espíritu Santo sí puede embriagarse, con el otro no. El otro nada más puede contentarse, pero no embriagarse. Es lo que quiere decir ahí. Entonces Dios desea que en la iglesia, así como lo hace para el mundo en otras ocasiones, esos participa en ciertas cosas. ¿Por qué en la iglesia no? Si la iglesia sería lo principal. Sí, hermano. Entonces, si recuperamos todos estos pilares que los primeros creyentes practicaron, de seguro hallaremos favor con aquellos que viven alrededor nuestro, y Dios por su misericordia los salvará y los va a añadir a la iglesia. Creo que sí, porque aquí dice que alababan a Dios y hallaban gracia ante la gente y añadía Dios. Entonces no se preocupe mucho, preocupémonos por nosotros mismos para que Dios añada gente a la iglesia, y la va a añadir a través de nuestras actitudes. Porque hay gente dentro de la iglesia, no aquí, sino allá en Marte, que con sus actitudes la gente se va de la iglesia, por las actitudes negativas que tiene, por cómo habla, cómo dice, con cómo se relaciona. Hay gente que con sus actitudes ha echado a muchos miembros de la iglesia.
porque en vez de tomarlos, en vez de ayudarlos, hermano, e incluso hasta los problemas de otros, le dice aquel nuevo que ni siquiera tenía que haber sabido el problema del hermano o de la hermana. ¿Para qué le va a decir? Y como es débil el diablo dice, no, aquí no sirve, y la gente se va. ¿O no? Ha pasado en todo el mundo de las iglesias. Siempre hay gente que con sus actitudes hace que otra gente no se congregue, porque ellos mismos las echan con sus actitudes. Hablo con aquella gente que es débil de conciencia, porque en la iglesia siempre hay gente débil de conciencia, otros no. Otros son maduros, otros son gente que, hermano, entiende y comprende, pero hay otros que no, lamentablemente. Y sobre ese pecado que tú has cometido de hablar, te lo va a recargar Dios a ti. Porque ese débil no tendría que haber oído ciertas cosas. ¿Por qué las oyó? ¿Por qué fui metido a hablar cosas que no tenía que haber hablado? Y no hablo en particular de nada, hablo en las iglesias de Cristo sucede eso en el mundo. ¿Cuánta gente se ha perdido por la actitud de gente que ha hecho cosas que, hermano, por chismes ha hecho que muchos se pierdan? Otros que se regresen a la religión, a las religiones falsas. Eso es increíble. Yo tuve una experiencia de un hombre hace muchos años, de que alguien le habló en contra de su pastor o de otra persona, no me acuerdo muy bien, y se volvió al catolicismo a adorar dioses. Digo yo, este hombre que postrado todos los días delante del Señor, ahora por esa situación, por ese problema, por esa circunstancia, por lo que sea, ahora allá adorando dioses ajenos. Y él dice, no, pues no tenía convicción. No, porque su conciencia era débil, Satanás lo engañó y se lo llevó, aunque quizás lo van a tratar después detrás del velo allá, eso será otro tema. Pero ¿por qué? En cambio esta iglesia dice que no era así. Compartían, celebraban con sencillez de corazón y se alegraban. Simplemente lo hacían así. Y dice que estaban continuamente en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan, en la oración, en la alabanza, en la adoración, y compartían juntos con sencillez de corazón las comidas y se alegraban. ¿Hablar de qué? Del Señor, de lo que puede hacer, de lo que... Ay, hermano, que el Señor nos ayude a nosotros a recuperar los pilares de la iglesia del principio, porque la Biblia registra que va a haber una gloria que va a ser postrera, mayor, si lo queremos aplicar, mayor que la primera. Quiere decir que aquellos no nos van a llegar a los pies a nosotros cuando nos avivemos. Cierren sus ojos, yo he terminado. Y pongan ahí, vamos a que pongan algo ahí de fondo. Cierren sus ojos. Y oremos. Y pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a restaurar estos pilares en nuestra vida. Que Él tenga misericordia. Y digamos, mira, amado Espíritu Santo, la verdad, te pedimos perdón porque a veces hemos podido hacer cosas y no las hemos hecho. No porque no las podamos hacer, no porque no tenemos la fuerza, Señor, para hacerlo, sino que a veces el enemigo nos ha engañado y hemos decidido no hacerlo. Otras veces, por supuesto, hay compromisos, hay otras cosas que nos impiden, pero no hablo de eso. Hablo de cuando podemos hacer algo y no lo hacemos. Sobre eso, Señor, te pedimos perdón. Pero de hoy en adelante, Señor, vamos a hacer todo lo posible por hacer cosas que sí podemos hacer para ti. Y queremos hacerlas no porque nos obligue algo, sino porque te amamos, porque estamos agradecidos, porque tú nos has bendecido, nos has guardado, nos has protegido. Tenemos el alimento diario, Señor.
Te damos gracias por ello. A pesar de las luchas, de las pruebas, de las dificultades que pasamos en la vida, tú nunca nos has dejado. Y estamos agradecidos por tanta honra, no mereciéndola. Pero tu amor, como un padre ama a su hijo, tú lo has hecho con nosotros. Oh Padre, glorifícate. Que estos pilares, y en algunos de ellos no hemos estado completos, queremos de hoy en adelante, Señor, hacerlo. Y tú que me estás viendo en cualquier parte de esta tierra, provincia, país, quizás has estado así también. Has perdido pilares por no poner atención a la palabra de tu pastor. No has honrado la enseñanza de tu pastor, del que te lidera, del que está contigo enseñando. No le has preguntado a él para que él te guíe, te disipule. Pues también debes de pedir perdón ahí donde quiera que te encuentres, de cualquier lado. Y que en el nombre poderoso de Cristo Jesús puedas animarte en esta recta final y decir: la verdad, yo puedo hacer cosas, tengo la capacidad, tengo la destreza, tengo el conocimiento, la sabiduría para ayudar. Y Padre, ponme una puerta para hacerlo. Si no te la han puesto, pues búscala. Si te la han puesto, entra por ella y sé fiel, y el Señor se agradará de ti. Y si no has sido bautizado con el Espíritu Santo, recibe ahora en el nombre de Jesús y habla las lenguas que el Señor te ha dado. Ya te las dio porque te dio el Espíritu Santo. Busca en un culto de adoración, de alabanza, de intimidad con Dios, en tu casa, en cualquier lugar. Dile: Señor, que se manifiesten en mí estas lenguas, y háblalas para que puedas tener una comunión completa con el Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, porque la Biblia dice claramente que estas señales, dijo Jesús, antes de que viniera el Espíritu Santo a esta tierra, antes de que viniera a posar en cada uno de nosotros, mejor dicho, dijo: y estas señales seguirán a los que han creído en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Oh, qué tremendo. Quiere decir que la iglesia novia hablará lenguas. Oh Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos. Que en el nombre de Cristo busquemos esa herramienta. Que la llenura del Espíritu nos lleve a hablar en lengua, Señor, en el nombre de Jesús, para que podamos cantar con ellas y podamos hablar contigo de una manera más directa, Señor, en el nombre poderoso de Cristo. Yo bendigo a la amada iglesia que está acá. Te pido que le ayudes, que la fortalezcas, que en el nombre de Cristo Jesús pueda entender estos pilares que tú le has dado y que tú le has dejado, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Y a ti, mi amado Espíritu Santo, te aplaudimos y te damos toda la gloria. Aplaude al Espíritu Santo, hermano. Amén.